Hola, tengan todos muy buena noche de agosto 7, este viernes, de fin de semana, entre comillas, de vacación. En esta semana se celebró la Transfiguración, las fiestas patronales en honor al Divino Salvador del mundo. Un saludo a todos los feligreses católicos en estas fiestas y el recordatorio a toda la ciudadanía en este país, bueno, en el mundo entero, pero especialmente en El Salvador, a que sigamos las medidas. No es una semana para ir a vacacionar eh, como lo hemos hecho siempre, sino más bien es una semana para dar gracias a Dios que estamos sanos, que estamos con vida y prevenir contagios, invitar a la gente que continúe con las medidas, invitar a todos nuestros conocidos y familiares que eviten esas reuniones que por estar en vacaciones ya estamos viendo muchas reuniones en donde hay un grupo alto de personas que se han reunido únicamente para beber. Me preocupa bastante también. Yo sé que están en su derecho de buscar subsistir los negocios, pero esa invitación de ir a un negocio, quedarse en la calle estacionado, que pidan sus platos de comida y sus bebidas alcohólicas con descuento, es una invitación directa para que después conduzcan en estado de ebriedad y cometan el delito de conducción peligrosa, que antes se conocía como conducción temeraria. Hay que tener mucho cuidado porque en realidad estamos incitando a la desobediencia de las personas sobre ese mandato moral que tenemos de cuidarnos y de cuidar a los nuestros, cuidar a todas las personas a nuestro alrededor. Pero esa es nuestra situación. Construir conciencia no es una tarea fácil, ni tampoco es de un día, ni de un mes, ni quizás de un año, sino que es un trabajo bastante duro, bastante difícil. No es un tema de educación, lo hemos conversado en otras ocasiones, es más bien un tema de disciplina, de conciencia, de responsabilidad, es querer hacer de verdad bien las cosas e invitar a otros, motivar a otros para que también las hagan de la misma manera. Esta noche vamos a conversar sobre un tema en el cual no muchas personas tenemos o hemos tenido conciencia siempre, y yo lo asimilo al tema de la corrupción, que recientemente se han abierto los ojos por parte de la ciudadanía ante mucha corrupción y que esperamos que ya no se tolere de absolutamente nadie, pero que no es lo mismo como cuando vemos criminalidad organizada, criminalidad pandilleril, delincuencia, que asesinando gente nosotros podemos ver la sangre en el suelo. Eso nos mueve y nos incita el odio, el desprecio, un total desprecio a ese tipo de actividades porque estamos viendo la sangre en las aceras. Sin embargo, con el tema de la corrupción, como nunca se ha visto eso, sino que lo que se han visto son hechores, es decir, corruptos y además corruptores con trajes en corbata y muy elegantes, muy bien estudiados, incluso en el extranjero, una oportunidad que no cualquiera tiene, que son los que cometen ese tipo de delitos y que son los que nosotros conversamos la noche anterior. En resumen, cuando decíamos que si unas cuantas onzas o gramos quizás, o todo el peso de la ley, pues estamos haciendo referencia a lo que establece en realidad el artículo 3 de la Constitución, que mandata que todos somos iguales ante la ley. Dice, es una realidad que no somos iguales en otras formas. Hay una brecha inmensa y que continúa en crecimiento de la pobreza en El Salvador, entre los pobres y los ricos, esas personas, ese grupito bastante pequeño de porcentaje de la población que en realidad acapara las riquezas y que concentra riquezas y que cada vez son más, que son en realidad, ahí es donde es mayormente vista esa supuesta, bueno, que también es real, pero la pandemia que afecta económicamente, está afectando económicamente mayormente el bolsillo de estos grandes capitales y por supuesto también el empleo de los salvadoreños, pero en el tema de igualdad está claro que no todas las personas somos iguales. Sin embargo, ante la ley, la Constitución mandata en el artículo 3 que todas las personas somos iguales ante la ley. Nuestro desafío para el futuro como nación es que todos seamos de verdad iguales ante la ley, no solamente en el papel, no solamente en las letras escritas de la Constitución de la República, sino que eso se vuelva una realidad. Que esa diferencia que vimos de tratamiento penal hacia los vulnerables y hacia los corruptos funcionarios, que eso cese, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es una sanción penal en condiciones de igualdad, de equidad hacia todas las personas y sobre todo en casos de funcionarios que están en ejercicio o estuvieron en ejercicio de función pública, que abusaron de sus cargos, que defraudaron a la economía, que nos defraudaron a nosotros como votantes, que escogieron personas
que sabían que iban a corromperse o que ya estaban corruptas, etcétera. Pero ese tipo de casos, nuestra ley penal debería de sancionarlos todavía con muchísima mayor fuerza, porque tienen una función pública que es muy importante para la nación y que es lo que en realidad nos tiene en la situación en la que nos encontramos de falta de oportunidades, en donde la población ha tenido que migrar forzadamente hacia el exterior. Otro grupo muy alto se ha visto desplazado forzosamente desde sus hogares al interior de la República, y son situaciones que es desprotección estatal como consecuencia, en mi opinión, de una gran corrupción generalizada a nivel estatal histórico en El Salvador, y que, como vimos y hemos visto en diferentes plataformas, es porque nuestro sistema legal y constitucional está diseñado de una forma para favorecer este tipo de situaciones. Quedó absolutamente claro en nuestra plataforma anterior cómo todos los delitos que son relativos a la corrupción de funcionarios son excarcelables, a excepción de uno o dos no lo son, y sus penas además son increíblemente bajas en relación a los delitos que puede cometer la ciudadanía en general. Por ejemplo, vimos el caso de la muchacha del del patrulla policial, estuvo presa todo el proceso por el hurto de esa patrulla. Otra mujer estuvo presa por hurtar comida de un supermercado en el oriente del país, y a estas personas no se les considera si tienen arraigos, si tienen salud, condiciones de salud favorables para entrar a ese sistema de hacinamiento carcelario e insalubre que tenemos, que es inhumano, declarado inconstitucional también por un estado de cosas inconstitucional, que ya lo hemos hablado. Y en ese sentido, en los casos de corrupción, por el contrario, hemos tenido que o las personas enfrentan sus procesos en libertad, y si acaso enfrentan procesos, no hay condenas, y si acaso hay condena, pues no hay restitución de los dineros defraudados, y esa desigualdad se ha visto siempre. Yo traigo a la colación este día un caso en el cual no nos preocupamos tanto como por estos casos de las pandillas, porque no vemos la sangre, pero sin embargo nos está matando a diario, y es un tema relacionado al medio ambiente. No es algo que nos guste, que nos interese tanto como los temas de corrupción, pero hasta en este tipo de casos vamos a ver la corrupción que les voy a comentar de forma breve esta noche. El caso de Baterías de El Salvador, conocido como BAES o como Fábrica Record, de la que hubo un incendio el pasado fin de semana, y muchos quizás se enteraron hasta ahora que hay unas bodegas al interior de esa ex fábrica BAES o esa ex fábrica de baterías Record, en donde están almacenadas cualquier cantidad de escoria y cenizas que son los desechos productos del proceso de fabricación de baterías ácido plomo que producía Record. Ese tipo de material, ese tipo de producción genera bastante contaminación ambiental. Resulta que en el país, en el 1995 aproximadamente es cuando inicia las labores o las operaciones de esta fábrica. La ley del medio ambiente es del año de 1997. Esta fábrica debió haberse adecuado completamente a todos los requisitos que mandata la ley del medio ambiente y que mandataba en ese momento. Nunca terminaron de adecuarse, de cumplir con todas las observaciones que se les hicieron, y se dio el caso que allá por el 2005 aproximadamente se comenzaron a ver denuncias de parte de personas que estaban muy contaminadas por plomo y que tenían muchos padecimientos diversos que se les estaba atribuyendo a otras causas menos a la contaminación ambiental, que después se demostró que dentro de la fábrica ya se tenía conocimiento de ello. De hecho, hubo un cierre abrupto de parte del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social en el año 2007 hacia esa fábrica, y cuando se buscó los expedientes clínicos de los trabajadores, porque es demostrado también que al interior de la fábrica se conocía la situación que había ya de contaminación. Había un caso que ese es el que denotaba que ellos ya tenían conocimiento, que es el que inició en Profamilia. Por cierto, yo conozco esto de primera mano porque formé parte del equipo hasta la audiencia inicial. Yo me retiré en el 2009 de la Fiscalía. Por lo que este caso fue tratado inicialmente en esa clínica empresarial del Seguro Social dentro de BAES, y posteriormente fue costeado el tratamiento de este niño, doña Angélica Rivera, me parece que se llamaba su mamá o se llama, en Profamilia. Ahí se le dio el tratamiento y luego fueron apareciendo más casos. El CDC de Atlanta, es decir, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, de Estados Unidos, Georgia, vino a hacer unas pruebas en diferentes cuerpos receptores. Vamos a entender por esto con cuerpos receptores, que son los cuerpos que reciben los límites de contaminación
como por ejemplo la sangre, los órganos blandos, los huesos en humanos, la flora, la fauna, el aire, el agua, el suelo, las superficies, es decir, mesas, techos, etc. No ha existido nunca en El Salvador una regulación que diga no se permite concentración de niveles de plomo en sangre más allá de 14 miligramos por metro cúbico de sangre. Eso no existe en El Salvador. No existía entonces y eso fue una de las 3 limitantes más importantes para este caso ser perseguido judicialmente. El otro fue la corrupción, como ya lo sabemos, y el otro fue que los trabajadores no permitieron que Fiscalía los representara, pues ellos necesitaban sus trabajos y decidieron no proceder contra la empresa. Pues entonces, no habiendo estas limitaciones o esta regulación que obligara a la fábrica a cumplir con esos límites, lógicamente ellos alegaban que no tenían cómo cumplir algo que no se les había impuesto. En El Salvador tratamos de hacer valer las normas EPA, que son la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, y además unas directrices técnicas del Convenio de Basilea, que no obstante eran parte del convenio, pero como no estaban dentro del convenio, no eran vinculantes para los países firmantes, de forma que teníamos en realidad una ausencia de regulación para exigirles a esta fábrica que no contaminaran hasta ciertos niveles. Y eso es triste porque al año 2020 todavía no contamos con esa regulación. Es decir, esto puede volver a pasar y no va a haber forma legal de exigirles absolutamente nada. Es bien difícil porque hasta hubo corrupción que se denunció en el primer juicio de ofrecimiento de más de $1 millón para lograr una absolución. Ya vamos a llegar ahí. En este proceso hubo un cierre abrupto, como les dije. En este proceso se conformó un equipo multidisciplinario porque era muy difícil. La sintomatología producida por la contaminación por plomo es muy similar a muchas otras enfermedades. Había mucha gente, había muchas mujeres en Sitio del Niño, en Cantón Sitio del Niño, en San Juan Opico, que sufrieron múltiples abortos. Habían varios niños también con enanismo porque el plomo se aloja en los huesos, creyendo que es calcio. Habían personas que habían fallecido por insuficiencia renal crónica, también producto de la contaminación, pero son sintomatologías y son enfermedades que se sufren por cualquier otra causa también. Entonces el problema era identificar cuál era el foco de contaminación o cómo vincular a la empresa con la contaminación en un radio de 1.500 metros desde la fábrica. Por eso es que se manejan los 1.500 metros, porque se contrataron peritos estadounidenses integrales, expertos en diferentes áreas, y ellos vinieron a muestrear el aire, el suelo, la flora, la tierra, la sangre de las personas. En los huesos no se puede medir, desgraciadamente, el plomo porque habría que sacar un hueso para medir la concentración. Sin embargo, habían empleados que si 14 es el mínimo, el máximo, perdón, de concentración de plomo que se puede permitir en un humano para considerarse no tóxico, pues ellos tenían 175. Es decir, en ese nivel de gravedad estaban ellos. Y lógicamente algunos ya tenían tantos años de exposición que su plomo estaba alojado en sus huesos y expulsarlos le iba a producir bastante daño en su salud en el transcurso del tiempo, porque el plomo demora alrededor de 20 años en salirse de los huesos poco a poco y sin una continua exposición, ¿verdad? En este caso, todas estas personas continuaban siendo expuestas. De modo que se hicieron todas esas pruebas y además se le extrajo, para que se comprenda, el ADN o se identificó el DOI de la fábrica con los residuos encontrados de plomo en todos estos cuerpos receptores que les hablo. La fábrica decía que el plomo era encontrado en estas casas y en estas personas era producto de las pinturas que antes se usaban que contenían mucho plomo. Pero nos explicaron los expertos que eso no podría ser posible porque tendría que ser pintura en demasiadas cantidades como para producir la cantidad de contaminación que había. De hecho, el CDC de Atlanta, sus resultados fueron pero tan graves que ellos los dieron como error. No consideraron que algo así podía estar pasando en este siglo, porque lo último había pasado hacía muchísimos años en República Dominicana. Entonces, una contaminación como la que ellos vieron en los resultados no les parecía factible y creyeron que habían errores. Sin embargo, al corroborar estas pruebas con los peritos de la Fiscalía, que también se probaron con los de la defensa, se determinó que sí había una contaminación muy grande, alrededor de 1.500 metros de la fábrica, que a medida que se alejaba de la fábrica la contaminación era menor y sobre todo se hizo la prueba de cristalografía, que eso determina que los cristales que componen esos desechos o eso encontrado sobre lo que se hizo prueba era producto del proceso de fabricación de baterías ácido plomo
que había coincidido perfecto, había hecho un match perfecto con la escoria que está almacenada todavía en la fábrica, en las bodegas de la fábrica. Es decir, el ADN concuerda perfectamente, sin embargo, incluso en medicina legal se compró un equipo en toxicología desde Brasil, se acreditaron los expertos para poder realizar análisis. La Universidad de El Salvador colaboró desde su facultad de ingeniería, el ingeniero no recuerdo el nombre, nos ayudó con la cristalografía a nivel nacional, aunque no tenía acreditación tampoco, porque antes el CONACYT era carísimo llegar a tener una acreditación de esa naturaleza y no la tenía cualquiera. En realidad era bastante cara, sin embargo, en toxicología y medicina legal sí se hizo, pero en la UES no se hizo. Sin embargo, esos fueron los insumos que tuvimos a nivel nacional, un equipo multidisciplinario de los distintos ministerios y además del equipo de peritos del extranjero que sí vino, incluso un señor. Vinieron esta gente de un laboratorio y vino este señor de una universidad que miren qué diferente cómo trabajan en otros países. Este señor, cuando nosotros fuimos a buscarlo para que nos prestara los servicios como Estado, como Fiscalía, el señor nos dijo, yo no puedo hablar con ustedes, yo no quiero hablar con ustedes. Si ustedes necesitan que yo haga esta prueba, yo la voy a hacer, pero yo voy donde el juez me explica qué es lo que yo voy a hacer y yo le entrego mi informe al juez. Yo no quiero ser contaminado con información de ninguna de las partes. Y así fue, de hecho así fue. Luego estas personas declararon, pero sí, bueno, en el Ministerio del Medio Ambiente, recuerdo al ingeniero Ítalo, no sé si todavía trabaja ahí, no recuerdo el apellido tampoco, pero fue un trabajo bastante grande. Se logró incluso llegar a una determinación que 128 personas aproximadamente sufrían de lesiones muy graves, producto de la contaminación por plomo, pero que por la corrupción misma de la época y que es histórica en el país, nunca se procedió a favor de estas personas por ese delito, solamente por la contaminación ambiental. Es más, yo recuerdo que trabajamos unos requerimientos por delitos contra los ministros respectivos y tampoco se nos permitió proceder o se nos autorizó proceder o se dio la indicación. No obstante, yo recuerdo que trabajamos muchísimo eso y que también trabajamos muchísimo el tema de las lesiones de las personas. Fue algo que fue bien difícil, de verdad fueron muchas horas de trabajo. Pasé aproximadamente un mes, su servidora pasó aproximadamente un mes y el equipo, parte del equipo también, muestreando de 7 a 7 en toda la zona de los 1500 metros, en todos estos cuerpos receptores. Nosotros logramos una empatía con esta gente que difícilmente se pudo continuar ya cuando se hicieron los juicios, porque ya era un equipo completamente diferente y siempre he pensado que hay que tener relación para poder empatizar más y nosotros estuvimos muy cerca de esta gente, nosotros vivimos todo su sufrimiento y nunca entendimos por qué la fábrica, en vez de pagar y pagar y pagar tanta prueba, tanto defensor, tantos años de proceso, ¿por qué mejor no indemnizó a las personas? Eran alrededor de 1,200 y lo que pedían no era mucho. En realidad la gente nunca alcanzó a comprender el nivel de daño que habían sufrido. No obstante, nosotros tratábamos de hacerles ver que el daño era grande, pero ellos solo querían continuar con su vida y que se les descontaminara la zona y que se les tratara sobre todo a sus hijos. Pero eso no pasó. Hubo un ofrecimiento también de una ONG en Nueva York que se llama Blacksmith Institute, que ellos ofrecieron que una vez fenecido el proceso penal iban a descontaminar toda la zona y que también iban a tratar a todos los niños que tuvieran contaminación por plomo hasta dejarlos en perfecto estado de salud. Desconozco por qué no se han hecho las gestiones para obtener esa ayuda. Se contrató un economista ambiental para que dictaminara un daño, que es el que me parece que se determinó en 25 millones y que es lo que se solicitó y no se le quiso dar. Yo entiendo que ese dinero nunca se le dio a la ministra Paul, no obstante lo solicitó, pero no se le otorgó. Y es importante porque se trata de construir conciencia, esa conciencia que ahora nos está matando y que está matando a muchos salvadoreños porque no tomamos conciencia de lo que el medio ambiente significa. La idea sería tomar del ambiente o de la naturaleza lo que necesitamos para vivir, pero nosotros tomamos eso y muchísimo más por el tipo de sistema, el consumismo, el capitalismo. Es decir, nosotros estamos acabando con nuestro medio ambiente. Todos hemos visto la diferencia en esas fotografías satelitales sobre la contaminación a nivel mundial, pero ¿qué hacemos nosotros para aportar a ese tema? Que como no vemos sangre, como no estamos en temas de corrupción, pero también hay corrupción al no proteger el medio ambiente o al evitar que personas involucradas evitar que sean procesados, también es corrupción, y eso se dio en este caso y más de 1,200 personas fueron muy gravemente afectadas.
Es triste porque no tenemos, esto les estoy hablando que pasó hace más de 15 años. Como fiscalía se enfrentó en la principal limitante, que no se tenía una norma en El Salvador que les dijera a todas las fábricas: usted puede trabajar con plomo, pero tiene que estar vigilante que en sus procesos no pasen de la concentración de plomo de esta cantidad en agua residual, que es lo único que hemos tenido en El Salvador, de esta cantidad en sangre de las personas, de esta cantidad en el aire, de esta cantidad en las superficies, en la flora, etcétera, etcétera, etcétera. Y 15 años después de lo que nos pasó, no solamente la escoria continúa ahí, sino que además no se ha hecho absolutamente nada por regular esta situación. ¿Hasta dónde vamos a ser tan conformistas, tan displicentes con lo que se necesita de verdad en el país, con proteger el medio ambiente y sobre todo con prevenir que esto vuelva a suceder? El incendio revivió el tema y es importante que tomemos conciencia sobre ello. En el 2010, bueno, el caso fue terminado con una contaminación después de que fueron absueltos, ese que yo les comenté que hubo una corrupción denunciada, que no se investigó a fondo y se amenazó al testigo. Después el caso se condenaron a $10,000 a cada una de las personas intervinientes, que solo fueron los gerentes, como siempre los de abajo. A las personas directivos se les intimó y se les avisó que se les iba a detener y se fugaron. Se ubicaron y no se les trajo ni se les solicitó extradición hacia El Salvador. Es decir, los de arriba siempre protegidos y los de abajo procesados y condenados y estuvieron también presos. Esa es la lección de siempre y eso no cambió en ese momento y sigue igual en este momento. Cuando vinieron a procesar las lesiones en el año 2019 ya eso estaba prescrito. No obstante, los gerentes conciliaron con las personas y así terminó el caso, pero no existe ley todavía. Esa es una deuda con la nación que tiene la actual administración. El Ministerio del Medio Ambiente tiene que hacer esta solicitud. Tienen iniciativa de ley, por favor háganla, ya es suficiente tiempo que se les desproteja a estas personas. Esta fábrica solo cambió de nombre, todos lo sabemos. E irónicamente, esa misma época cambiaron de nombre y nos mandaron a ofrecer beneficios a la fiscalía y la fiscalía los aceptó. Pero bueno, así es la historia en nuestro país y por eso el desafío es que esa igualdad jurídica que establece la Constitución, esa igualdad ante la ley, no solamente sea en el papel, sino que la traigamos hacia la realidad. Un saludo para todos ustedes en este fin de semana. Cuídense mucho, les deseo muchísima salud y sigamos por favor respetando todas las normas. Construyamos conciencia. Esa es una labor de todos y cada uno de nosotros. Buenas noches.